Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, por allí alguien pidió que necesitaba aprender a hacer un cuadradito fácil, rápido y sencillo porque vio unos tapetitos redondos, pero quería hacerlo cuadradito. Así que bueno, implementé este cuadradito fácil para principiantes o para quienes olvidaron cómo comenzar a hacer un cuadrado. Este mismo lo pueden hacer ya sea para mantas, manteles individuales, posavasos, bolsos, apliques y muchas cosas más que me irán dejando como comentario para qué lo usarían. Como ven, queda muy lindo, es muy fácil de seguir. eh, Tiene varias, van cambiando las vueltas, cómo seguir y cerrarlas. Ahora cuando empecemos a cambiar de vuelta en vuelta van a ver lo que yo les digo, que una vuelta vamos a cerrar de una manera, la otra vuelta de otra y así sistemáticamente, pero después ya va a quedar en nuestra memoria cómo seguirlo. Es muy fácil y queda muy lindo. Pueden usar todos los restos que tengan, aprovechen todo eso ahora que estamos tan encerrados en casa, que estamos tan obligados con este tema del virus. Usen todos esos restos y jueguen con la colorimetría y busquen lindos colores para combinar y hacer, por ejemplo, fundas de almohadones que quedan tan lindos o un lindo proyecto para una manta. Yo estoy tejiendo hilo 100% de algodón, ¿sí? Este cuadradito tiene 26 centímetros y tengo tantas vueltas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Tiene 2 milímetros y estoy tejiendo con un ganchillo de 2.5 milímetros. Bueno, por acá tengo la hebra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar por entre nuestros dos dedos, lo vamos a cruzar un poquito, levantamos la hebra de abajo y extraemos el bucle. Pasamos para atrás, traemos la piolita hacia adelante y vamos a levantar 3 cadenas, 2 y 3, ahí, ¿sí? Y quedamos con esta argollita hacia nuestro lado. Y aquí hacemos 2 puntos altos. Con las 3 cadenas tenemos nuestro primer punto alto. Ahora tenemos 3 puntos altos. Vamos a trabajar con grupos de 3. Aquí vamos a hacer 3 cadenas para separar. Ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Necesitamos hacer 4 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. ¿Sí? Vamos acomodando nuestro dedo y vamos girando nuestro anillo para ir poniendo los grupitos. Y ahí vamos de nuevo. 1, 2 y 3 puntos altos. Nuevamente 3 cadenas, ¿sí? Y otra vez un grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente 3 cadenas y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, ya los tenemos y lo que hacemos es tirar la piolita de inicio. Esta piolita de inicio después por el lado de atrás y una aguja lanera lo vamos a ir como cosiendo para esconder bien, ¿sí? Ahora vamos a unir acá en la tercera cadena de inicio, ahí, con un punto deslizado, así. Y con punto deslizado nos vamos a ir hasta las cadenas. Ahí.
Aquí vamos en el otro, ahí, y aquí en la cadena, ¿sí? Y acá tenemos el inicio de nuestro cuadradito. Tenemos las 4 esquinas, 1, 2, 3, 4. Y aquí formamos como una cruz. Entonces aquí vamos a trabajar en el primer vértice. Entonces es la esquina. Levantamos 3 cadenas siempre en las esquinas para el primer punto alto. Y aquí hacemos la mitad de un abanico, porque es una esquina. Entonces realizamos 3 puntos altos, porque es 3 cadenas para el primer punto y después hacemos 2 puntos altos más porque necesitamos hacer la mitad de un abanico. Hacemos 3 cadenas de separación, ¿sí? Y nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar, porque corresponde a hacer la mitad del abanico en ese lugar. Entonces aquí tenemos la esquina. Ahora necesitamos llegar a la otra esquina y entonces vamos a hacer 2 cadenas de separación, solo 2. Y aquí vamos a repetir el abanico que hicimos acá. Entonces hacemos 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Dos cadenas y repetimos las esquinas, las 2 cadenas de separación y el otro vértice. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Aquí levantamos 3 cadenas para el primer punto. A mí se me apretó. 2, 3 y 2 cadenas para doblar, que sería lo que separamos, ¿sí? Y tengo que tejer aquí la esquina. Entonces, aquí tejo la esquina, que eran 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas de separación. Aquí tengo la esquina, ven que se continúa. Y aquí adentro en el hueco vacío van a ir los grupitos de A3 que se van a ir aumentando solitos vuelta tras vuelta. Aquí, solo grupos de A3, 2 cadenas y vuelvo a repetir la esquina. La esquina siempre se repite igual. Siempre. 3 cadenas y 3 puntos altos. Siempre separamos con 2 cadenas y siempre en los huequitos de 2 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos juntitos. Y así vamos a ir por toda la vuelta del cuadradito. Bueno, cuando llegamos aquí al final, vamos a notar que vamos a hacer 1 y 2 puntos altos solamente, porque ya tenemos las 3 cadenas hechas de inicio y cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena y tenemos completado los tres puntos altos, o sea, el grupito,
¿sí? Eso era lo que yo les decía al comienzo, que vamos a tener vueltas que se diferencian unas de otras al cerrar o al comenzar. Ahora vamos a comenzar de esta manera. 3 cadenas para el primer punto y vamos a completar los 3 puntos altos así. ¿Ven? 2 cadenas y hacemos la esquina. Es muy fácil de seguirlo. Las esquinas son siempre igual. Puede cambiar cómo cerrar la vuelta o cómo comenzarla, pero es fácil igual. Solo es observar un poquito, pero no es difícil. 2 cadenas y donde está el huequito ya sabemos que va nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Como ven, ya se está aumentando. Esto quiere decir que nuestro cuadradito comenzó a crecer. Lo pueden hacer con todo tipo de material, ya sea grueso o finito. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena. Levantamos con 3 cadenas para hacer el primer punto, 2 cadenas para separar porque ya me dice que no tengo lugar, ya me lo está diciendo, y voy a hacer el grupo aquí con 3 puntos altos, aquí, ¿sí? 2 cadenas para separar y hago la esquina. Y cuando regreso tengo que completar aquí con 2 puntos altos. Y como ven, la secuencia es muy fácil de seguir, porque cuando levanté aquí ya me está diciendo que no tengo lugar para poner un grupito. Ya tengo que darle espacio a 2 cadenas para ponerme aquí a trabajar, que era lo que yo les decía. Es muy fácil de seguir la secuencia del granny para trabajarlo. Espero que les guste. Estoy deseosa de leer vuestros comentarios para ver en qué lo van a utilizar y espero que me los cuenten, a ver en qué lo van a hacer, y todas las combinaciones que puedan hacer con él. Quiero agradecerles muchísimo todos los mensajes que me dejan mucho aliento. Yo también estoy muy asustada como muchas de ustedes. Me levanto, me caigo y así, y la fe tiene eso, pero vamos a salir adelante. Yo sé que vamos a salir adelante. Hay alguien por ahí que va a encontrar la vacuna y todos vamos a salir adelante. Así que esta vez les digo, tengan mucha fe, mucha esperanza y recuerden que Dios es bueno todo el tiempo y algo bueno va a venir muy pronto y va a salvar a esta humanidad. Hasta pronto y gracias por ver mis videos.